Hola y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Soy su anfitrión habitual, muy emocionado por el material que vamos a desglosar hoy. Hola a todos, y yo soy la experta invitada para esta sesión. La verdad es que vengo fascinada y lista para analizar unos documentos que, bueno, rompen todos los esquemas. Totalmente. A ver, para quienes nos escuchan, imaginemos por un momento el sonido de un violín clásico. Ya saben, ese tono cálido, profundo, o sea, madera antigua vibrando en el aire. Un sonido súper familiar, digamos. Exacto. Pero, de repente, en medio de la melodía, esa misma nota emite un brillo metálico imposible. Un zumbido, no sé, casi eléctrico que literalmente te eriza la piel. Uf, sí. Y junto con esa nota alterada, llega de golpe una ráfaga de olores que no deberían coexistir. O sea, el aroma dulce y antiguo de la cera de abejas mezclado con ese olor áspero a ozono, a electricidad estática. Justo el que se siente antes de una tormenta eléctrica moderna. Ese mero. Es una imagen que desorienta muchísimo y nos plantea una pregunta digna de ciencia ficción dura. O sea, ¿puede una simple melodía rasgar literalmente el tejido del tiempo? Es una premisa monumental, la verdad, porque desafía de frente nuestra comprensión de la física y también del propósito del arte. Y ese es justamente el corazón de los documentos de hoy. La famosa narrativa de la Sinfonía del Tiempo. Exactamente. Estamos hablando del choque físico literal de dos mundos, dos versiones de la ciudad de Viena separadas por 205 años de historia. A ver, vamos a desempacar esto porque nuestra misión en esta inmersión profunda es desentrañar cómo ocurre esta colisión sin decir, bueno, fue magia y ya. Claro, hay toda una mecánica detrás. Así es. Tenemos a Alexandra, una violinista en la Viena de 1989. Y por otro lado, a Bernard Altmann, un músico en la Viena de 1784. Y ambos se conectan por una partitura prohibida. Es una locura. Para quienes nos acompañan hoy, imagínense descubrir una señal de Wi-Fi en pleno siglo XVIII, pero en lugar de un módem con lucecitas, el enrutador es un baúl de madera de arce enterrado en un sótano. Y la contraseña es, digamos, una partitura llena de disonancias perturbadoras. Exacto. Nuestra audiencia va a descubrir hoy no solo esta historia, sino la anatomía de cómo el arte desafía a la física. Ideal para los que buscan entender esto sin sentir que están en una clase aburridísima de mecánica cuántica. Totalmente de acuerdo. Y mira, para que esa mecánica tenga sentido, primero tenemos que entender las jaulas, por así decirlo, en las que viven estos dos personajes. Las prisiones de cada uno. Sí, porque este fenómeno no es aleatorio. Hay una presión psicológica e histórica muy específica que funciona como el combustible primario de todo el evento. Hablemos de esas dos prisiones entonces, porque el contraste es buenísimo. Empecemos con Alexandra en 1989. A ver, ella vive en una Viena supermoderna, hiperconectada. O sea, el muro de Berlín está a punto de caer ahí nomás, a unos cientos de kilómetros. ¿Hay un aire de liberación en el mundo exterior? Claro, pero en su micromundo, en los estudios de grabación, la música clásica es como, no sé, una pieza de museo al vacío. Ella graba Mozart en formato digital, donde todo se mide en milisegundos. Es esclava de una precisión casi, enfermiza, ¿no? Totalmente. Odia las luces fluorescentes de los estudios y siente que su arte no tiene alma humana. Y su director, von Steiner, básicamente quiere que sea un microprocesador, no un artista. O sea, una opresión por exceso de esterilidad. Exacto. Y luego, en el otro extremo, en 1784, tenemos la prisión de Bernard Altmann. Él es un músico de fila sometido a la tiranía absoluta de la corte. Y el régimen del emperador José II. Sí. Su día a día está regido por el Kapellmeister Krauss. En esa época, la música debía ser simétrica, predecible, matemática. Pero Bernard no hace eso, ¿verdad? No, ni de broma. Él compone en secreto su sinfonía para una sombra invisible. Una obra llena de disonancias que en el siglo XVIII eran consideradas literalmente diabólicas. Una afrenta total al orden imperial. Me encanta cómo esto cuestiona el concepto de perfección. O sea, Alexandra vive en una especie de nave espacial médica. Todo funciona, todo es digital, pero no hay oxígeno emocional.
Te asfixias por falta de humanidad. Exacto. Y Bernard, por su parte, está atrapado en una jaula de terciopelo, súper bonita, llena de pan de oro y velas, pero igual de asfixiante. Ambos se ahogan, pero en siglos distintos. ¿Así es? Pero, a ver, voy a ser de abogado del diablo aquí. Estar frustrado en el trabajo o tener un jefe insoportable no dobla el espacio-tiempo. No, claro que no. El hastío laboral por sí solo no rompe las leyes de la física. Ajá, menos mal. Pero los documentos sugieren que esta insatisfacción compartida establece la frecuencia base. Es como una sintonía psicológica preliminar. Pero tienes razón, se necesita un conducto físico. Una anomalía espacial. Exactamente, un conducto que, resulta, está bajo tierra. Ah, el famoso sótano C del Theater under Wien. Alexandra baja a este lugar buscando un archivo, un sitio oscuro que las fuentes llaman el cementerio de las voces. Lleno de bustos de yeso rotos, súper espeluznante. Y ahí es donde encuentra este baúl de madera de arce que en pleno 89 emite un calor orgánico imposible. Y el detalle crucial aquí es la superposición geográfica. Ese baúl está exactamente donde estaba el taller de lutería del padre de Bernard en el siglo XVIII. O sea, el tiempo fluye, pero el espacio físico es el ancla. Así es. Y la comunicación empieza cuando Alexandra toca en su violín moderno la primera nota de una partitura antigua que encuentra ahí adentro. En ese instante, el mundo de 1989 parpadea. Y ella siente el peso de una casaca de terciopelo en los hombros. ¡Wow! Y ahí arranca el intercambio de objetos, que para mí es lo más visual de la historia. Totalmente. Alexandra escribe en un papel con bolígrafo azul, «Me oyes», en alemán. Lo deja en el baúl y al día siguiente encuentra una respuesta escrita con pluma de ganso y tinta antigua de hiel de hierro. Pero luego la cosa escala de una manera absurda. Sí, porque ella decide enviarle su grabadora de cassette envuelta en seda. O sea, imagínate ser Bernarda en 1784 y abrir el baúl. Encuentras un bloque de plástico negro del que sale una voz de metal tocando tu propia música. Y con ese pequeño ojo rojo brillante, la luz LED, mirándote. Para él es un milagro aterrador. Y bueno, él responde enviando materia térmica. Sus borradores originales aparecen en el 89 con la tinta aún húmeda y el papel caliente. ¡Qué locura! Hasta una moneda de plata del siglo XVIII cae en el foso de la orquesta moderna de Alexandra. O sea, ya es materia sólida cruzando. Exacto, es bidireccional. A ver, espera, detengámonos un momento aquí, porque aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Tenemos a un tipo con peluca y a una mujer con un cassette magnético. ¿Me estás diciendo que unas notas disonantes funcionan como un virus informático capaz de hackear un teatro de piedra? ¿Cómo no es esto magia pura? Pues lo fascinante aquí es que los análisis acústicos en los documentos lo explican. No es magia, es física acústica llevada al extremo. Funciona por resonancia. Ajá. Piensa en el clásico ejemplo del cantante de ópera que rompe una copa de cristal. No la rompe porque grite muy fuerte, sino porque encuentra la frecuencia exacta de vibración del cristal y lo sobrecarga. Ok, entiendo lo de la copa, pero aquí estamos hablando de romper el tiempo mismo. Sí, pero el principio es el mismo en la física cuántica. La partitura de Werner tiene muchos tritonos que son intervalos súper inestables combinados con progresiones matemáticas precisas. El famoso diablo sin música. Ese mero. Y mira, Bernard aporta las frecuencias graves, tocando con cuerdas de tripa animal desde el pasado. Y Alexandra, desde el futuro, aporta los armónicos superiores con cuerdas de acero moderno. O sea que juntos hacen algo mucho más grande. Forman una onda estacionaria masiva. Ese mapa de frecuencias entra en resonancia con el campo electromagnético del teatro y desestabiliza la membrana entre las dimensiones. Literalmente encuentran la frecuencia de resonancia de la realidad y la agrietan. Pero, claro, la grieta crece y el peligro se dispara, ¿no? Totalmente. La música ya no solo comunica, empieza a invadir. A Bernard lo encierran en una celda porque el Kapellmeister Krauss lo acusa de brujería. Las velas parpadean y huele a cable quemado cuando toca. Del otro lado, von Steiner acosa a Alexandra porque quiere robarle esa partitura inédita. Y ahí es cuando descifran la página 12. Exacto. Bernard había codificado instrucciones arquitectónicas. Descubren que el palco imperial es el eje geométrico perfecto. Y tienen que tocar la pieza completa,
en vivo, frente a miles de personas en ambos siglos, lo cual, francamente, suena a un plan terrible. Es un suicidio profesional y físico. Es una locura total. Es como, digamos, intentar armar el motor de un avión en caída libre mientras te disparan desde 2 siglos distintos. Jaja, sí, buena analogía. Y el ritual del vestuario me voló la cabeza. Literalmente se convierten en antenas humanas. Es que tienen que hacerlo. En 1784, Bernard rechaza la ropa de la corte. Se pone polvo de cuarzo triturado en la cara, hilos de plata en la casaca y botones huecos llenos de mercurio líquido. Mercurio y cuarzo. Un músico de la corte no sabe de ingeniería eléctrica. No académicamente, pero lo hace por intuición acústica. El cuarzo es piezoeléctrico, como el que usamos en los relojes hoy. Así sintoniza su cuerpo para soportar la descarga estática del futuro. Y la plata y el mercurio son los conductores. Exacto, para no electrocutarse. Y Alexandra hace lo opuesto en el 89. Se pone un traje de neopreno negro mate, un material aislante para absorber la radiación, y le pone fibra óptica a las costulas. Son trajes de contención, básicamente. Y los camerinos huelen a las épocas cruzadas justo antes del concierto. Y todo culmina en el tercer movimiento, el scherzo. Lideran orquestas frente a miles de personas, y ahí el público empieza a sufrir la superposición sensorial. Sí, la música se vuelve casi violenta. Yo no imagino cómo ponerse unas gafas 3D y los lentes de colores. Te da una náusea espacial. El público de 89 siente calor sofocante, huele pólvora, y ven estatuas de luz flotando. Que son los aristócratas del siglo XVIII proyectándose. Y del otro lado, la nobleza austríaca siente un frío sintético, huele a ozono y ven a lo que llaman personas de ceniza. Los espectadores modernos sentados como fantasmas. Pero tengo una gran duda aquí. Si sabían cómo funcionaba la resonancia, ¿por qué no tocaron en el sótano en secreto, en lugar de torturar a 2.000 personas? Ah, es una observación brillante. Y la respuesta tiene que ver con la observación cuántica. ¿A qué te refieres? Observación. Necesitaban testigos. Sí, si conectamos esto con el panorama general, la masa crítica de miles de espectadores actuó como un amplificador gigantesco. Necesitaban esa atención enfocada para forzar a la realidad a colapsar en un solo punto. O sea, usaron a los públicos como baterías humanas para la máquina del tiempo. Y eso nos lleva al clímax, el gran unísono, el presto con foco. ¿Qué sucede físicamente en el escenario ahí? Ocurre la manifestación absoluta. La orquesta se detiene y queda solo un acorde de do mayor resonando. Y en ese microsegundo, la membrana del espacio-tiempo cede, Bernard y Alexandra se materializan de espaldas el uno contra el otro. sintiendo el peso físico de sus cuerpos. Unen la cuerda de tripa antigua y el acero moderno frente a todos. El público de 1784 viendo a una mujer del futuro en neopreno y el público moderno viendo a un hombre con casaca azul materializado de la nada. Una imagen épica. Indescriptible. Pero claro, la física exige una corrección casi de inmediato. Y viene la separación violenta. Las partituras estallan en un fuego azul que huele a cera y ozono, destruyendo el mapa matemático. Ellos se desvanecen frente a los ojos del otro. Y el puente se destruye para siempre. Entonces, ¿qué significa todo esto? Logran dominar la física con madera y cuerdas, y su premio es perderse en el fuego. ¿Era el precio obligatorio? Sí, fue el mecanismo de defensa del universo. Mantener eso abierto habría fracturado la realidad. Pero el milagro cumplió su propósito. Obtuvieron su liberación. Ya no necesitaban que sus jaulas los validaran. Exactamente. Bernard es excomulgado, pero le da igual. Se va a construir violines experimentales de arce esperando el futuro. Y Alexandra renuncia, deja a von Steinia y se va a los Alpes a estudiar acústica antigua. La experiencia les demostró que no estaban locos, que sus percepciones eran reales, y se quedan con las reliquias como prueba irrefutable. Así es. Bernard se queda en su época con una púa de guitarra de plástico negro. Un material alienígena para él. Totalmente. Y Alexandra rescata de las cenizas un botón de plata lleno de mercurio, que aún conserva el calor de Bernard. Es increíble. Y creo que si alejamos un poco el microscopio, quienes nos escuchan pueden verse reflejados en esa búsqueda. Cuando consumimos arte, en el fondo buscamos una prueba tangible de que no estamos solos. Claro, buscamos empatía. Sí, la validación de que alguien más, quizá hace siglos, sentía la misma pasión o ansiedad. El arte no es una metáfora, es literalmente una máquina del tiempo y un acto de empatía transtemporal.
Un puente que sobrevive a la termodinámica. Tal cual. Y por eso el material fuente tiene una nota final hermosa. Dicen que si vas al sótano C en una madrugada de octubre, la física sigue rota. ¿El aire se calienta? Sí, y huele a resina. Y se conserva una vibración residual, una nota huérfana del scherzo que se niega a morir. Lo que nos deja con un pensamiento final súper provocativo para nuestra audiencia. Si una frecuencia de sonido puede quedar atrapada en la piedra, esperando a ser completada, ¿cuántas voces del pasado están vibrando a nuestro alrededor ahora mismo? Uf, Quizás están en los márgenes de un libro viejo o en la arquitectura de la ciudad. Quizás siempre han estado ahí y solo necesitan que alguien respire profundo y afine su propio instrumento interno en la frecuencia correcta para por fin escucharlas.